¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por conectarse a las redes sociales y estar en este domingo que compartimos un poquito un diálogo entre ustedes y su servidor. Las redes sociales se prestan para eso. En la caja de comentarios uno puede poner ahí de dónde se están enlazando, decirnos feliz domingo, feliz día del Señor, un día muy agradable para nosotros porque desde muy temprano podemos compartir un poco o un mucho de lo que sentimos en nuestro corazón en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, pero también con una actitud positiva, una actitud confiada y sobre todo como hombres y mujeres que somos de fe. Y con esa confianza en Dios, pues vamos avanzando ahí en medio de nuestra comunidad que le hemos llamado y que la reconocemos como la iglesia doméstica, nuestra familia. Y qué bueno que se están uniendo más personas, que seguimos esperando unos minutitos en que nos estamos uniendo para compartir un poquito en el domingo. Espero que hayan amanecido muy bien, que hayan tenido una muy buena noche y ya es domingo, es el día del Señor y estando delante de Él y en su presencia, pues nos hemos dado esta oportunidad de estar juntos compartiendo este bello momento. Gracias por unirse a través de las redes sociales, por Facebook. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este momento como otros domingos en un tema que elegimos para compartir con ustedes y compartirlo con mucho cariño desde la experiencia de nuestra propia vida, la experiencia de fe, la experiencia como sacerdote en nuestras comunidades. Gracias por estar compartiendo en esta mañana y esperemos que en nuestra familia le estemos pasando muy bien por tener la oportunidad de estar este domingo juntos para compartir este bello tema que quiero hoy presentarles a cada uno de ustedes. Hay mucha gente que nos ha estado mandando mensajes a través de la caja de comentarios que está aquí en Facebook y les agradecemos, créanme que los leemos, hay mucho momento en que nos piden oración, no hay misa en que no tengamos presente cada una de las intenciones, hay intenciones que las enunciamos porque llaman al número que les hemos ofrecido para las intenciones, 663-201-3359, que es el teléfono que se dispuso desde el momento en que se cerró los templos y dispusimos un número de emergencia pastoral, así le llamamos, donde puedes llamar o mandar un mensaje, sobre todo en WhatsApp, y dejarnos ahí la intención de algún familiar enfermo, de alguna situación que estén viviendo o pasando, todo lo que tenga implicación de oración, que tenga implicación de pedir por los otros. Y hemos recibido de verdad en estos comentarios muy buenas intenciones, deseos, muy buenos comentarios y les agradecemos cada uno de ellos porque yo creo que con estos comentarios nos hacemos sentir más una familia y lo hacemos de todo corazón en el esfuerzo de cada uno de los padres que estamos aquí en esta comunidad, el padre Casunari, el diácono Daniel, su servidor. Todo esto nos ha transformado en el corazón de nuestra pastoral, en el corazón sacerdotal, el poder estar aquí con ustedes. Hoy quiero compartirles un tema que es la familia. Todos nosotros pues vivimos en una familia, somos parte de una familia, crecimos en una familia y dentro de la familia hemos vivido muchas experiencias, experiencias muy buenas. Yo creo que la gran mayoría son experiencias muy buenas, pero también hay experiencias dolorosas. Dentro de la familia llegamos a experimentar grandes dolores, crisis,
heridas, situaciones que a veces marcan nuestra vida en positivo, pero también en negativo. Y al hablar de la familia, yo quería o quiero tocar un tema que es decir, ¿cómo vive una familia hoy? Este tema me encanta. Mi estudio allá en Roma, cuando me tocó tener la experiencia de ir a la Academia Alfonsiana en Roma, ahí en la Universidad Lateranense había un curso, un diplomado sobre familia que me tocó tener y vivir, y me ha ayudado mucho en mi ministerio pastoral, y es un tema que me gusta mucho, sobre todo siempre en lo que dice el magisterio de la iglesia, en lo que dice la iglesia acerca de la familia, y también la experiencia como hijo, es decir, en medio de un papá, de una mamá, y nosotros fuimos 9 hermanos, fuimos una familia de esas familias de antes, ¿verdad? Que hoy ustedes dicen o decían, ¿no? Pues que no había televisión, hoy ya decimos, ¿verdad? Pues qué sucedía, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál era el tiempo que tenían para disfrutar, para salir, papá, mamá, en medio de 9 hijos que fuimos, 5 mujeres, 4 hombres, y pues ahí fuimos creciendo y caminando. A veces con esa frase que se decía, ¿verdad? Donde come uno, comen dos. Y sí es cierto, donde come uno, comen dos, pero seguramente les toca un poquito de menos, ¿verdad? Nos enseñaron a compartir mucho. Hablar de la familia en el catecismo de la Iglesia Católica, no solo para nosotros los cristianos, hablar de familia es el lugar donde vivimos o transmitimos nuestra fe católica, sino que tiene mucho más allá. Hablar de la familia es preciso hablar de la salvación que Cristo nos ha mostrado a través de su encarnación, que quiso nacer en una familia y que muere en la cruz y que vence la muerte para darnos vida. Y entonces llevamos toda una experiencia de amor, una experiencia de salvación, una experiencia de redención. Entonces, la familia no solo es donde vivimos, donde transmitimos, sino también tenemos una implicación de salvación. Ahí en la familia es donde aprendemos de Dios, ahí en la familia es donde se nos enseña de ese Dios que ama, ese Dios que nos acompaña, ese Dios que perdona. ¿Cómo nos enseñaban nuestros padres en el pasado? Bueno, con ese Dios que castiga y que no hagas esto, no hagas aquello, porque Dios te va a castigar. Y las mamás eran buenas para eso. Decían una cosa y parecía como que las cosas se cumplían, ¿verdad? No salgas, y pues no salía uno. Y porque te va a pasar esto, y pues entonces uno se frenaba, ¿no? Hoy le dices a un niño, es interesante esto, porque lo dice uno de broma, pero es cierto, le dices a un niño, niño, no salgas porque te va a comer el chamuco y puedo jugar con él. O sea, el niño vence todo límite. Los límites que nosotros teníamos y que nos atemorizaban, el niño de hoy ya no tiene límites. El niño de hoy, la situación que está viviendo familiar, todos estos límites los ha cortado, ¿no? Y el miedo probablemente que tenga el niño de hoy es que le quites el aparato, que le quites más que la televisión, sus juegos, ¿sí? El miedo de hoy es que le digas, ¿sabes qué? Voy a desconectar el módem. Híjole, yo creo que te va a decir, sí, mamá, dime qué quieres, ¿no? Pero también dentro del catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la familia tiene una unidad fundamental. La familia está dentro de la estructura de la sociedad. Decimos que la familia es el seno de una sociedad. Es decir, una buena familia, familias unidas, familias estructuradas, pues hacen una sociedad más organizada, una sociedad más participativa, una sociedad que va creciendo en todos sus sentidos. Por eso la autoridad, la estabilidad y la relación del seno familiar constituye los fundamentos de la libertad. La familia tiene su origen desde la creación. Dios ha creado al hombre, a la mujer, para dar ese sentido de crear y recrear lo que les ha confiado. Es decir, en cada hijo
que Dios otorga a papá y a mamá, pues somos una bendición. Y estamos llamados a cuidar lo creado, a hacer visible que el amor de Dios manifestado desde el momento de la creación sigue vigente hoy por hoy. Entonces el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a eso, es decir, somos parte, así como familia, donde transmitimos, vivimos nuestro sentido de fe, pero también donde tenemos una misión fundamental: transmitir el amor de Dios manifestado desde la cruz, desde la encarnación, y que ha dado vida a cada uno de nosotros por medio de la Pascua. Su pasión, muerte y resurrección. Y esa resurrección la comunicamos, la vivimos, nos movemos en ella, y cada uno de nosotros vamos haciendo ahí nuestra misión. La misión, la salvación, que es que todas las almas se salven. Por eso nuestra palabra, nuestra convivencia, nuestra relación para con el otro tiene un sentido. Y ese sentido es que tengan todos un encuentro con Cristo Jesús. Esa es la misión. Esa es la misión de la familia. Que mi hijo, que mi hija tengan un encuentro pleno con Cristo Jesús. Por eso cuando el papá pide el bautismo, ¿qué pides para tu hijo el bautismo? Y el sacerdote le dice, oye papá, ¿y estás dispuesto a que tu hijo ame a Dios y ame al prójimo? Sí, estoy dispuesto. Y a los padrinos se les pregunta lo mismo. Oye, ¿estás dispuesto para ayudar a los papás para que este niño ame a Dios, ame al prójimo? Asumir esa responsabilidad. Sí, estoy dispuesto. Imagínense entonces, en el seno familiar vamos nosotros acrecentando no solo lo que transmitimos, lo que vivimos, sino que estamos acrecentando el reino de Dios, la salvación para todos los hombres y mujeres. Como el Papa San Juan Pablo II, en un documento de la Familiares Consorcio, en 1981, decía que la comunión familiar se da a través del sacrificio. Cada uno de ustedes saben que cuando hablamos de familia, hablamos de sacrificio. Pero un sacrificio oblativo. Es decir, no lo hago porque me haga carga, porque tengo un peso. El papá y la mamá no se levantan porque sea una carga, porque sea un peso, sino que lo hacen por amor. Por eso, repetidas veces me han escuchado decir, ¿cuánto amas? ¿Cuánto sacrificio he hecho? Porque el amor pasa por el sacrificio. Entonces, dentro de la familia, esa comunión familiar se da con un espíritu de sacrificio. El papá, la mamá, algo tienen que ceder para que fluya el amor dentro de la familia, para que se dé verdaderamente ese amor. Si alguien no cede, entonces se quedan las cosas paralizadas. Si creemos y queremos tener la razón, las cosas se quedan paralizadas. Que nosotros los hijos digamos, hagamos, no pasa nada. Es nuestro proceso. Pero papá y mamá, comunión, sacrificio, desprendimiento, para dar paso al amor. Para dar paso al amor. Y en todo esto, cada uno de ustedes saben el sacrificio que han vivido para dar paso al amor. A veces la mamá se tiene que callar muchas cosas. A ejemplo de la Santísima Virgen María, ¿cuántas cosas no guarda una mamá en el corazón? No se me pongan tristes, pero es verdad. ¿Cuántas cosas guardan una mamá en el corazón? Y no se digan las cosas que guarda un papá. A veces me he puesto a pensar, por ejemplo, cuando muere un hijo, la mamá lo sufre. Y lo sufre profundamente. Yo creo que no hay dolor más grande que la muerte de un hijo. Es interesante solamente de ver, contemplar a una mamá cuando muere un hijo, su rostro, su actitud, su vida misma cambia totalmente. Cambia, queridos hermanos. Y fíjense,
Yo me ha tocado ser testigo de esposos, de estas mujeres que han perdido, papás también, cómo saben guardar en su corazón el dolor para hacerse solidario por amor a su mujer. Es cierto el dolor de una madre, pero también es el dolor del padre. Y el padre a veces ese amor lo hace oblativo por ser solidario con el amor y el dolor de la madre. Pero en el mismo sentido y en el mismo plano está el sufrimiento. ¿Cuánto se calla un papá? ¿Cuánto se calla un papá? Porque sabe el papá que tiene que dar testimonio, que tiene que dar y mostrar el amor, y además que es un pilar fundamental ahí en el hogar, junto con su esposa. Imagínense nosotros como hijos, si miráramos a mi papá, a tu papá, débil, incierto, angustiado, triste, temeroso. No. Nosotros los hijos vemos al papá como un héroe, como un fuerte pilar en el hogar. Por eso el papá, la mamá, una sola pieza. Cuidan lo que hablan, porque nosotros los hijos estamos atentos a ver qué dicen. ¿Y por qué? Porque en la familia es ahí donde está la mejor escuela, la mejor universidad, el mejor título que nos vamos a llevar para la vida, nos lo va a dar la universidad familiar. El mejor título. Y es más, hasta con cédula profesional. ¿Qué haces tú, papá? ¿Qué haces tú, mamá, por tu familia? Y entonces, si la familia vivimos, transmitimos la fe, viene la pregunta fundamental. ¿Qué estoy haciendo yo, papá y mamá, para que mis hijos se salven? A veces nos preguntan, por ejemplo, nosotros los sacerdotes, una muy buena catequista, un muy buen evangelizador, una muy buena persona en liturgia, familias. Nos dicen, padre, ¿cómo le hago con mi hijo que no quiere? ¿Cómo le hago? Y a veces uno le responde, testimonía tu fe, así como lo estás haciendo. Pero los tiempos ya no son como, ándale y vamos, y testimonía tu fe. A mí me encanta decir, y lo saben ustedes, papá y mamá, es decir, cuántas cosas se logran cuando las tenemos bien claras aquí. Yo no sé, las mamás cuando quieren algo buscan la forma y la manera, y yo creo que a veces se levantan todavía en la mañana pensando cómo, y lo que se proponen lo logran. Y a veces, aunque el marido les diga no, al rato logran. ¿Y por qué para el tema de la salvación no se proponen tantas cosas? Si el fin último, pero que hoy debemos de empezar a realizarlo, es tener el encuentro con Dios. La alegría más grande de un papá y una mamá es que nosotros, sus hijos, estemos felices. Estemos felices para vivir esta vida y para un día tener el encuentro con Dios. Por eso en el momento de la muerte, aunque el dolor es grande para con la mamá, ¿cuál es la confianza de la mamá? ¿Cuál es la confianza que mamá tiene y que le da paz en su corazón? Saber que está su hijo con Dios. Saber que su hijo está con Dios. Eso le causa vida a la mamá. Porque el momento de la muerte del hijo, de la hija, la mamá quisiera estar ahí. La mamá es capaz de dar su propia vida
y estar ahí en ese féretro por su hijo. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Que a veces los hijos no lo vemos. No vemos ese sacrificio que la mamá y el papá han hecho por nosotros. Por eso todo momento es una oportunidad que tenemos para decirle a papá y mamá, gracias. Gracias por ser mi papá. Gracias por ser mi mamá. Porque todos sabemos, ¿quién les enseñó a ser papá y mamá? Nosotros los hijos. El hijo mayor fueron aprendiendo con todo amor, con toda delicadeza. ¿Te acuerdas de tu primer hijo? ¿Te acuerdas? Cuánta incertidumbre. Cuántas noches en vela, volteando a verlo. ¿Qué pasó? ¿Ya lloró? ¿Qué tiene? Y ahí está la mamá, como una lámpara encendida toda la noche, todo el día, al pendiente del hijo. La familia en el pasado, pudiéramos nosotros decir que se vivía, por ejemplo, en las familias grandes, pues un solo cuarto donde se tenía que compartir todo, el cuarto de las mujeres, el cuarto de los hombres. Y ahí en esas familias grandes, en esas familias ayer, es decir, los años del pasado, se aprendía ahí en esa familia a aceptarse, a vencer conflictos, a mantener la luz prendida si alguno de los hermanos tenía que estudiar, si alguno de los hermanos estaba enfermo. La familia de antes, el guisado era para todos. Ahí no había de que yo no como cebolla, yo no como aquello, yo no como nopales. Pues un vaso de agua ahí y no te levantas hasta que no te los comas. Porque eso te sirve para la flora intestinal. La mamá era el doctor, era el médico, el especialista, la nutrióloga, era todo, todo. Como no podían comprarnos televisiones para todos los cuartos, había una sola televisión. ¿Se acuerdan? Y todavía esas televisiones que le tenías que pegar para que prendiera, o la prendías y corrías y te preparabas un café y todavía la televisión ahí. Y peor aún, había que ir a moverle la antena para estarla moviendo y que hubiera señal. Y si éramos 4 o 5, el primero que llegaba se ponía en la pantalla y quién sabe si los demás miraban o no miraban. ¿Pero qué aprendimos de eso? Bueno, pues aprendíamos nosotros ahí a hacer votaciones, a alegrarse, a no enojarnos. Y si te enojabas porque le tocaba a tu hermano mayor, que fue el que llegó a prender la televisión y tiene el control, pues participaba. ¿Sabes qué? Ve a detener la antena y ahí tócala, deténla. Porque ahí estaba la señal. Pero lo más importante que aprendimos de esa limitación era a opinar, a dialogar, a saber que la familia era primero y lo más importante y no la televisión. Nos lo enseñó la familia. Había una sola bicicleta, no había juegos para todos, 1 o 2. ¿Y qué aprendimos como hermanos? A subirse uno los manubrios, otro en las llantas, otro le ponían hasta unos diablos que le ponían ahí arriba, e iban otros así, otro encaramado arriba, todos felices. Y si uno se caía, te va a regañar mi mamá. Y empezaba uno con el puchero y cálmate. Y luego venía la matadora todavía. Y el que llora es vieja. ¿A qué aprendimos? ¿Que la limitación tenía la última palabra? No. Descubrimos que en la limitación había una oportunidad. De la limitación
Vimos oportunidades. No estaba la mirada en la frustración porque teníamos un solo juguete. No estaba la mirada en decir que no había comida o la hamburguesa o el hot dog o la comida especial que yo quería. Aprendimos juegos nuevos, a las escondidillas, al burro castigado, a saltar la cuerda, al bebe leche, al caracol, pan y queso. Inventábamos juegos. Y si no era un juego, aprendíamos otro, el que llevaba ahí la técnica, el juego, pero a todo le entrábamos. Y todo eso nos hacía darnos cuenta, aceptar a veces la derrota. No siempre se gana, aunque todo mundo deseábamos ganar. Pero en cada juego tenía una implicación: hacernos más fuertes, incluso en la ropa. ¿A poco no tocaba de que compraban los zapatos? Como ya no había ropa para todos, pues sabes que los zapatos que usaba tu hermano mayor después te iban a tocar. A veces le decías, ¿sabes qué? No lo raspes tanto, cuídalos. Teníamos que ir con aquel uniforme bien planchadito para hacer los honores a la bandera, para decir en esos honores de la bandera, cantar el himno nacional, mexicanos. Y en cada uno de los países íbamos con todo. Y la ropita remendada, pero bien planchados, bien limpios. No había pretexto para nada. No había pretexto de que la lavadora no funcionó o que la secadora no funcionó. Órale, vámonos. No había pretexto. No había pretexto actual como para decirle, maestra, discúlpeme, es que la lavadora no funcionó. Y señora, ¿qué le pasa? No había pretexto. Y todo esto, limitaciones, nos enseñaba a nosotros no tener una vida triste, sino una vida de oportunidad. El más grande nos enseñaba a nosotros a ser personas tolerantes, agradecidas, comunicativos, a esperar en la fila. No es tu lugar, toma tu turno, a respetar las reglas, a dialogar, a defender las propias ideas y a aprender lo más importante, que las limitaciones son el foco de las oportunidades. A levantarnos cuando las cosas no van. La familia de hoy es más pequeña y ciertamente muchas veces los papás lo que no tuvieron en el pasado quieren dárselo a los hijos en el presente. Y a veces hacemos un cuarto individual donde el niño es el rey, la niña es la reina de ese cuarto. Hacemos ropa y compramos ropa de todo tipo, la que el niño quiera. Y qué bueno. O a veces les preparamos o les mandamos pedir comida y les damos comida y la que él quiere, y a veces sin preocuparnos de qué es lo que el niño está comiendo. Queremos ver al niño llenito, pero no nos preocupamos de si el niño verdaderamente eso que le está dando de alimento le está dando vida o le está produciendo una muerte callada. El niño de hoy le colocamos una televisión, es más, ponemos wifi en toda la casa hoy. Y les compramos su tablet y a todas horas el niño puede tener acceso a todo. Le hemos abierto un mundo en todo momento para que ese niño tenga acceso a todo. Hemos invitado a veces sin querer al enemigo visitar el hogar. ¿Y quién tiene la oportunidad para poder medir qué es lo que está sucediendo? Incluso en la compra de los juguetes le compramos incluso cosas que llega a verse el cuarto del niño como si el niño fuera un juguete más. Compramos la moda y hacemos que este niño no sea capaz de compartir con los demás. Este niño no tiene límites.
Por eso este niño no ve oportunidades, sino que las oportunidades necesita tenerlas, pero no desde los límites, sino desde sus capacidades de aprehensión. Los padres de familia quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces no los hacen a los hijos madurar para hacerle frente a la vida. ¿Cómo hacerle frente a la vida? ¿Cuál es el justo valor de lo que los papás están dándonos a nosotros los hijos? Y a veces este tipo de hijos llegan a pensar que se lo merecen todo. Y lo merecen todo de los demás, sin dar nada a cambio. Se vuelven individualistas, egocéntricos, intolerantes, exigentes, groseros, prepotentes. Pero sobre todo, vulnerables. Vulnerables. Los compras con un aparato electrónico. Viven la vida dándole más valor a lo superfluo, pero para ellos es lo fundamental. Vulnerables porque son presa fácil de la frustración, de la ansiedad, de la depresión, de la soledad. No tienen límites. No ven oportunidades. Y lo más triste, vulnerables, porque son presa fácil de tanto lobo rapaz, enfermo, que identificando esa limitación en el hijo, vulnera toda su vida y toda su libertad. Y ahí es donde, sí, papá y mamá, con la experiencia del pasado y la vida que te tocó vivir, le puedes enseñar de todo esto que aprendiste en el hogar. De todo esto de lo cual eres capaz de transmitir. Por eso la experiencia de tu vida es la sabiduría que más ha de agradar en la vida de tus hijos. No ahora, porque como este niño que no es tolerante, este niño que es egocéntrico, este niño que es grosero, este niño que no sabe esperar en la fila, este niño que arrebata y que no espera su turno, este niño que tira las cosas porque no tiene más que le ponga límites, no lo va a entender de momento. Pero no te puedes cansar. Papá y mamá no pueden cansarse. Porque la misión que tienen como familia, donde se vive y se transmite la fe, está llamada a algo todavía mucho más importante, que es la salvación. Entonces, todo esfuerzo va ligado a algo, a la gracia de Dios, a la fuerza de Dios. Y cada momento de oración de papá y de mamá llega al cielo, directamente. Porque la paternidad y la maternidad son don de Dios. No estás solo. Dios está contigo. Y lo más importante con la familia es poder decir, como el Salmo 133, ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos juntos. Porque todavía ahí viene toda una problemática, pero toda una experiencia. No verlo como problema, sino como experiencia. No verlo como limitancia, sino como oportunidad. No poner nuestros ojos y nuestras fuerzas sin antes probar en el fracaso. ¿Cómo se desarrollará esa relación entre los hijos? Esa será tarea de lo que aprendemos en familia. ¿Cómo vamos a sanar nuestras heridas para que esas heridas sean cicatrizadas si queremos una mejor vida? Pues tendrá que ser con la reconciliación conmigo mismo y buscar la sanación. No basta reconciliarnos, no basta saber las cosas.
si no hay disposición del corazón, disposición para hablarlo, para dialogarlo, para sanar la herida y que esa herida se convierta en una cicatriz y poder decir, mira, tócala, esta cicatriz ya no duele. Pero si sigue siendo herida, cada vez que platiquemos de ese pasado doloroso, vamos a llorar, vamos a sufrir. Y todos traemos una u otra herida, todos. El problema no es la herida, sino dar el paso a cicatrizarla. Hoy tenemos la oportunidad, tú y yo, al estar platicando sobre la familia, pensamos en varias heridas. ¿Qué hemos hecho para cicatrizarlas? Y el antídoto es la oración. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo es tu oración? Con esto ya estoy concluyendo, es decir, ¿cómo es tu oración? Un papá y una mamá tienen que ser necesariamente hombres de oración. ¿Cómo le hacían nuestros papás siendo tantos? Pues todas sus palabras eran primeramente Dios, si Dios quiere. Y todas hasta para untar un Vicks Vaporú en el pecho y que los ángeles y los santos y quién sabe qué tanto. Y pasaba una carroza y dale, Señor, el eterno descanso. Las oraciones chiquitas, era lo que sabían. ¿Cuál es la oración de la mamá de hoy? ¿Cuál es la oración del papá de hoy? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En el mensaje que enviamos? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En qué ponemos nuestra confianza? ¿No será que la limitación de nuestra propia vida es donde le ponemos más el enfoque de nuestras fuerzas y nunca somos capaces de ver oportunidades? De todo lo que nos sucede, hay que ver una oportunidad. Hay que ver una oportunidad. Si no, entonces vamos a ir por la vida como hombres y mujeres que salimos y vivimos de fracaso en fracaso. Si el antídoto es la oración, hay que ver qué estamos haciendo con la oración. Y a veces en la oración hay que dar el paso. A veces somos buenos para hablar y decirle al Señor, Dios omnipotente, todopoderoso, qué bueno, qué bueno. Pero llegará el momento en dar el paso a esa oración y pasar a la contemplación. Y a veces simplemente llegar, sentarme, poner el crucifijo, contemplar el crucifijo y dejar que el Señor hable. Dejar que el Señor hable. Señor, ¿qué no ves que perecemos en nuestra familia, que tenemos tal dificultad, que hay tal prueba? El Señor lo sabe. Hombre de poca fe. El Señor lo sabe. Hombre de poca fe. Que nuestra oración sea confiada desde la fe que profesamos y que vivimos, queridos hermanos, desde la fe que experimentamos el amor de Dios en nuestro corazón, en nuestra familia. Y entonces todo cobra sentido en la misión que tenemos como familia, hacer, proclamar, vivir la salvación que nos viene de Dios. Y así, con ese testimonio familiar, llenar el corazón de tantas familias que tienen necesidad de tu familia, que vive, testimonía y expresa el amor de Dios en medio de tu hogar. No hay familias perfectas. La familia perfecta, María, José y el niño. Nuestras familias, ahí en la imperfección, Dios las hace perfectas, porque las pensó perfectas. Y desde esa limitación de la imperfección, buscamos la oportunidad de la perfección. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias porque me permiten dialogar con ustedes y lo han hecho durante estos domingos pasados. Gracias por permitirme llegar
hasta el corazón de cada uno de ustedes. Gracias por abrir a través de las redes sociales esa intimidad de su corazón. Que Dios los bendiga.